hermosa por fuera y por dentro. Decían los muchachos que estaban nerviosos con ella porque es que tiene mucho talento y además es muy hermosa. Con nosotros vamos a llamar aquí al vicepresidente para que nos presente la biografía de nuestra exponente que viene desde la ONU. Ella es Mildred Samboy. Adelante, nuestro querido compañero Randy Viejo. Mildred Samboy, abogada con maestría en trabajo social, se especializa en derechos humanos, derechos al desarrollo y políticas públicas. Actualmente trabaja en la oficina del coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana, con los temas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los mecanismos para generar alianzas, integración y participación de diversos sectores en la sensibilidad en la agenda y el desarrollo. Damas y caballeros, nuestra conferencista Mildred Samboy. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, eso es importante. Bueno, de verdad que en primer lugar agradecer por la invitación para estar en este espacio, agradecerle pues a los organizadores del evento, también a la ciudad de Moca, que siempre ha sido pues una puerta abierta para muchas actividades y procesos. He estado también aquí, principalmente en este año, he estado visitando bastante Moca porque recién terminé una investigación con el Ayuntamiento de Moca también en el marco de la Agenda 2030. Entonces, es una ciudad que realmente está muy cercana al área de trabajo que he estado realizando. Como bien les habían dicho, mi nombre es Mildred Samboy y trabajo directamente en la Oficina de las Naciones Unidas en la República Dominicana con los temas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los mecanismos para integrar a todos los sectores, tanto público, privado, academia, sociedad civil, entre otros espacios, precisamente en el hecho de internalizarlos, pero también buscar mecanismos de desarrollarlos en los espacios determinados en los que nos encontremos. En el día de hoy, vamos a ver si funciona esto. Parece que está un poco lejos, no funciona ¿o sí? Deja ver. Sí, está funcionando. No, o soy yo. ¿Son ustedes o soy yo? Deja ver. Bueno, no importa. Para esto, sí realmente quisiera hacer una introducción sobre este proceso. Tanto estamos hablando de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, pero es importante entender de dónde viene la Agenda 2030, cómo la entendemos desde sus orígenes, y esa antesala que ya ha sido mencionada en varias ocasiones aquí de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, porque es importante siempre refrescar estos puntos. Y aquí pues claramente quiero irme un poco más atrás al año 2000, que es cuando efectivamente se aprueban los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese entonces, estos 8 objetivos, pueden pasar al siguiente slide por favor, estos 8 objetivos que describían perspectivas vinculadas a erradicación de la pobreza y el hambre, vinculadas también a los aspectos de lograr y promover la igualdad de género, así como también el tema de garantizar la sostenibilidad ambiental, entre otros puntos. Estos 8 objetivos fueron, vamos a decir que en el año 2000, ese primer acuerdo dirigido a una agenda social o socioeconómica en esa perspectiva, que vinculaba directamente mejorar la calidad de vida de las personas en donde se encontraran. Si bien esta agenda en el año 2000 fue aprobada, el plazo de tiempo que establecían estos 8 objetivos en su desarrollo era hasta el año 2015. Ahora bien, ¿qué pasó en esos 15 años de desarrollo de estos objetivos de desarrollo del milenio en ese entonces? A nivel global, pues hay un gran impacto en lo que fue la reducción de la pobreza, principalmente la pobreza extrema.
La pobreza extrema, aquella dedicada o dirigida o considerada por el Banco Mundial como las personas que vivan con menos de $1 en ese entonces, de $1 al día. Ahora, cuando se habla de pobreza extrema, es menos de $2 al día. Entonces, considerando esos aspectos de pobreza extrema, hubo grandes avances en reducción de estos índices a nivel internacional, y en el caso de la República Dominicana también se pudo denotar en estos 15 años cómo se redujo desde, tomando en cuenta la línea de base, es decir, desde donde partimos como país, los años 90, cuando comenzó esta agenda, porque comenzó en el 2000, pero la referencia inicial que se tenía era los años 90 en relación a cómo se encontraban los niveles de pobreza en el país. Entonces, ¿qué sucede? Luego de ahí, lo que podemos ver es que también uno de los puntos positivos, ya para el caso de la República Dominicana, los avances más palpables que se pudieron ver fueron en los temas de reducción de los niveles de subnutrición en el país. Cada uno de los objetivos que ustedes vieron allá, los 8 que teníamos al inicio, estaban contemplados por metas e indicadores. 8 objetivos con diferentes metas e indicadores que eran los que pues claramente se iban midiendo, se iban reportando los progresos para establecer si efectivamente esos objetivos se estaban logrando o no. En ese sentido, dentro del objetivo 1 específicamente, que es lograr la reducción de la pobreza extrema y el hambre, existen 3 metas, o existían en este entonces 3 metas. Una de esas metas, que es la 1C, estaba relacionada a reducir a un 50% el nivel de subnutrición en el que se encontraba la población. Esta meta fue lograda en el caso de la República Dominicana antes del 2015. Ya para el 2013 la República Dominicana fue reconocida por haber generado mediante sus políticas, mediante sus acciones, tanto estatales, sociedad civil y todos los sectores, en que efectivamente se lograra esa reducción del nivel de subnutrición. Ahora bien, otro de los puntos positivos de esta agenda, principalmente en el tema del objetivo 6 de esta agenda del milenio pasada, es el tema del acceso a los antirretrovirales. Se puede decir que al día de hoy, por lo menos de las personas registradas, que están registradas con VIH directamente, el 90% estimado tiene acceso, de esas personas registradas claramente, tienen acceso a un tratamiento antirretroviral. Que si nos vamos a los años 90, esto realmente era algo que se veía como de grandes desafíos, lograr que las personas tuvieran acceso a este tratamiento, que comúnmente en ese entonces era muy costoso. Otro de los puntos importantes a destacar de la agenda del milenio es con relación al objetivo 7, garantizar la sostenibilidad ambiental, donde una de las metas estaba dirigida en lograr que por lo menos un 30% de la cobertura boscosa se tuviera en la República Dominicana. Eso, antes del 2015, pues, hablando de los años 90, el tema de la desertificación, o más que nada el tema del mantenimiento, el cuidado de los bosques en la República Dominicana, mediante todas esas acciones también se comenzó a desarrollar, logrando que ese 30% efectivamente se tuviera en el caso dominicano. Le estoy hablando de indicadores y metas muy específicas de esta agenda del milenio, y le estoy hablando de las partes positivas. Ahora vámonos a los retos que quedaron de esta agenda del milenio, y por qué es importante siempre cuando vamos a hablar de una problemática actual. Y esto es algo que es bueno que lo tomemos en cuenta en todo, no solamente en esto que estamos hablando en este momento, sino en todas las situaciones que ustedes ven que se dan, tanto a nivel local, en la familia, en la comunidad, en los barrios. Siempre tenemos que dar un paso atrás, antes de comenzar en la ejecución o comenzar a tratar de atacar la problemática. Y por eso siempre es bueno ver la historia y ver el por qué estamos donde estamos. En el caso de la agenda del milenio, podemos quedarnos todavía en la agenda del milenio. Yo sé que tengo que ir avanzando y hablo mucho, voy a tratar de ser breve, pero si nos vamos a la agenda del milenio, uno de los objetivos, que es el número, específicamente el número 5, que es mejorar la salud materna, es uno de los objetivos donde más desafíos tenemos como país, y donde a pesar de los esfuerzos en mejorar la calidad, en el acceso a la salud
con la construcción de hospitales, entre otros espacios, está el tema también de los servicios de salud y la mejora en la calidad de los mismos, específicamente en el tema de la mortalidad materna. En el caso de la República Dominicana, al día de hoy, tenemos una de las cifras más altas de la región en mortalidad materna. Y esto se da, y quiero que lo tomen en cuenta, y impacta también el objetivo 4, que es reducir la mortalidad infantil. Tenemos esos dos objetivos de donde más problemáticas tenemos como país. Y eso tiene varias razones, y ustedes van a entender ahora por qué. El tema de la mortalidad materna, por ejemplo, que es en el proceso de parto, que una mujer muere en un hospital determinado o en una clínica, a veces estas situaciones se dan por cosas tan simples como la higiene en el espacio donde se va a desarrollar el parto. Simplemente la higiene. El hecho de que los médicos o las doctoras o el personal médico que esté ahí se lave las manos antes de atender un parto. Eso no lo entendemos así y creemos que no es posible, pero sí. A veces el tema de que tenemos unas altas cifras en mortalidad materna es simplemente porque no hay higiene en el espacio del parto. No necesariamente porque no hayan herramientas, porque también es otro tema. Las herramientas, entre otras necesidades que se tienen al momento de desarrollar este proceso de la manera adecuada. Por consiguiente, si no tenemos esas herramientas y la higiene adecuada, entonces procedemos al tema de la mortalidad infantil. Los primeros 28 días, cuando nace una persona, son los días más importantes en el proceso de que esa persona pueda sobrevivir. Entonces, si en esos primeros 28 días no se mantiene, obviamente, el cuidado adecuado, la alimentación adecuada de esa criatura o de ese ser humano que ha nacido, pues entonces lamentablemente no va a sobrevivir en los 28 primeros días. Todo lo que estamos aquí ahora mismo, estamos aquí el día de hoy, es porque en esos 28 días, después que nosotros nacimos, nos dieron los alimentos adecuados, estuvimos en un espacio de higiene de alguna manera que pudimos sobrevivir, porque esa no es la suerte con la que corren muchos de los seres humanos que están naciendo al día de hoy, muchas de las criaturas que están naciendo en la República Dominicana. Por consiguiente, todavía se mantiene el tema y el desafío de que la mortalidad materna y la mortalidad infantil en la República Dominicana aún presentan grandes problemáticas en mejorar en este sentido. Entonces, eso es por decir algunos de los puntos en los cuales como República Dominicana nos encontramos con grandes desafíos. No obstante, otro punto que sí quisiera destacar de este proceso es el tema de la transparencia, rendición de cuentas y la veeduría en el proceso de desarrollo de las políticas. Y esto siempre lo retomo porque es bueno tenerlo fresco para saber, como les decía, dar un paso atrás para entonces avanzar y saber cómo atacar las problemáticas o los desafíos. La Agenda del Milenio tuvo una construcción de varios procesos y es importante que lo tengamos muy claro para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de Agenda 2030. Uno de estos procesos es el tema del año 2012, cuando se celebra la cumbre de Río +20, porque quiero que entiendan algo. A nivel histórico, en las conversaciones internacionales que se tienen de estos temas de desarrollo, habían como dos procesos paralelos. Había un proceso dirigido específicamente a los temas ambientales o de cuidado del medio ambiente, cambio climático, entre otros puntos en esa línea, y paralelamente, en otro lado, habían unas conversaciones vinculadas al enfoque socioeconómico. Ese enfoque socioeconómico es lo que vemos en la Agenda del Milenio. Si ustedes se dan cuenta, de 8 objetivos, vamos a decir que 7 de esos 8 estaban específicamente vinculados a la parte socioeconómica. Entonces, eso era una agenda que iba en esa línea, pero paralelamente teníamos Río +20, Protocolo de Kioto, entre otros procesos internacionales que estaban más vinculados a lo ambiental. ¿Qué hace la Agenda 2030? La Agenda 2030 toma estos dos procesos paralelos y los unifica en una agenda común o una agenda conjunta, que es lo que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Por eso, en el año 2012, en la cumbre de Río +20, es cuando se define qué vamos a hacer luego del 2015, tomando en cuenta que tenemos la Agenda del Milenio, pero también tenemos otros procesos paralelos más enfocados a la perspectiva ambiental. Y aquí
se define lo que es un grupo de trabajo abierto, le decían el GTA en ese entonces, estamos hablando del 2013, cuando estaban los procesos de negociaciones fuertes en Naciones Unidas, y aquí se denominan 30 países que iban a encargarse de entregar un borrador de lo que vendría siendo la Agenda de Desarrollo Sostenible, que no es una agenda nueva, la Agenda 2030, es una continuación a lo que quedó pendiente de la Agenda del Milenio, pero lo que se unifica con la perspectiva ambiental, que antes eran estas dos agendas separadas. Entonces, ¿qué sucede? Ese proceso de esos 30 países propone este borrador, pero uno de los aprendizajes que se tuvo de la Agenda del Milenio también, y ojo con esto, es el tema de que la misma fue construida de manera muy técnica y no contó con un proceso tal vez de diálogo y debate en las bases o donde están las personas, donde estamos todos nosotros, en el día a día, en la comunidad, en el barrio, en las casas, en las escuelas. Mira, bueno, colega, yo soy abogada también de profesión. El principio de universalidad, y no solo por ser abogado, pero sí se los explico para que sepan lo importante. Los derechos humanos aprobados o empacados o desarrollados directamente en una Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 1948, esta declaración presenta unos principios fundamentales. Uno de ellos es el de universalidad. Los derechos humanos aplican para todos y todas, para todas las personas. Este principio de universalidad de la Agenda 2030 viene de precisamente esa declaración universal de los derechos humanos. Y pues claramente aplica a todo el mundo, pero no solamente a todo el mundo, sino a todos los países. Y con esto quiero explicarles por qué se hace la observación de todos los países. La Agenda del Milenio, en su entonces, 2000-2015, se tenía una visión de que era de países ricos a países pobres, porque se entendía que muchos países ya tenían prácticamente muchos de estos objetivos logrados. Pero la Agenda 2030 es una revisión a todos los países, sin importar el desarrollo económico o desarrollo humano que tengan. ¿Por qué? Hay una gráfica que no la tengo aquí, pero es muy interesante, donde muestra cómo muchos países que están subiendo en su desarrollo económico, desarrollo humano, su modelo económico, su modelo industrial y sus modelos de vida no necesariamente son los más sostenibles. No estamos hablando de que muchos de ellos tienen empresas extractivas que están haciendo impacto en el medio ambiente. Estamos hablando de un modelo económico que no necesariamente en 60, 100 años va a ser el más efectivo para el cuidado medioambiental, a pesar de que su desarrollo humano y su desarrollo socioeconómico sí está apuntando a una mejora en la calidad de vida. Entonces, por consiguiente, en lo contrario, algunos países que no cuentan con un desarrollo socioeconómico alto, pero que su impacto ambiental es mínimo. Entonces, esta agenda aplica para todos los países, tanto países que están económicamente bien posicionados como otros que no necesariamente tienen esa consideración. El otro principio, que es el de indivisibilidad, también está muy relacionado al enfoque de derechos humanos. Estos objetivos son indivisibles, unos a otros se correlacionan. No podemos hablar de hambre cero sin hablar de salud y bienestar, y no podemos hablar de educación de calidad sin igualdad de género, entre otros. Es decir, todos de alguna manera son importantes, y si no podemos lograr uno, entonces el otro se nos queda también detrás. Y el último, que para mí es uno de los principios más importantes, es lo que más me gustan, es el de no dejar a nadie atrás, que es el de la inclusión, principio de inclusión. Nosotros no podemos hablar de desarrollo si solamente un grupo de la sociedad avanza hacia ese desarrollo. O no podemos hablar de desarrollo si el 50% de la población que está conformada por las mujeres se quedan detrás y no tienen voz, no tienen representación, no están en la Cámara de Diputados, no están en el Senado, no están en estos espacios de... Entonces, cuando estamos hablando de desarrollo, es que todo el mundo está caminando efectivamente. Personas con discapacidad, envejecientes, todo tipo de personas, personas con una orientación sexual determinada, porque es otro tema, son temas tabú a veces, pero no es posible que porque una persona tenga una orientación sexual determinada no se le dé acceso a los servicios de salud de calidad. No es posible que llegue a un hospital y porque una persona determinada sea trans, no, es trans, no le puedo dar acceso a esto. Eso es discriminación. Entonces no podemos dejar a nadie atrás en este proceso, y tenemos que dejar de que esos temas sean tabú. Otro de
de los puntos más importantes, luego de los principios, que sería bueno desarrollar aquí, pasar por favor el slide, son las responsabilidades de los estados con esta declaración que fue aprobada en septiembre del 2015. Se habla mucho del tema de soft law o ley suave, como una responsabilidad suave, de cómo los países lo van integrando internamente en sus políticas o en sus acciones directamente estatales. Se habla de que las declaraciones son soft law porque es una declaración, es como que estemos todos aquí, ahora mismo en una asamblea, pongamos en un documento lo que nuestros petitorios, y firmemos y bueno, le vamos dando como podemos para adelante, pero no necesariamente es así y hay que tener cuidado con esto. A pesar de que la Agenda 2030 fue aprobada con una declaración, eso no significa que detrás esta agenda tiene convenciones que sí son directamente firmadas por los países y luego de firmadas son ratificadas directamente y luego impregnadas en las leyes nacionales y en las políticas públicas. Por consiguiente, el desarrollo de esta agenda no es medalaganario y no es de momento, sino que es una obligación de los estados de alguna manera de ir impregnando las mismas en las acciones que van desarrollando. Y por eso es sumamente importante. Vamos pasando al siguiente slide, por favor. Esta es la visión, cómo se organiza la agenda. Se les llama las 5 P porque a asociaciones, en vez de decir las asociaciones, se les llama paternariado, una P. A mí no me gusta la palabra paternariado, pero es uno de los enfoques que le quieren dar. Justicia, paz, le llaman también el otro enfoque con esas 5 P. Prosperidad, personas y planeta. Entonces, de alguna manera, esto es cómo se organizan los 17 objetivos. Personas son los objetivos que están más que nada vinculados a fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género. Prosperidad son los que están enfocados a agua limpia y saneamiento, energía asequible, trabajo decente, industria e innovación, entre otros enfoques. Y planeta, que son objetivos que están muy presentes en esta agenda, son los vinculados específicamente a vida submarina, acción por el clima, vida en los bosques, entre otros enfoques más vinculados en esa agenda que ustedes recuerdan que yo les decía, que era la agenda ambiental. Entonces, por eso les mencionaba que la agenda del milenio tenía un enfoque muy socioeconómico, pero paralelo había una agenda que estaba enfocada en los debates ambientales y ahora esta agenda de 2030 lo que viene es a unificar precisamente estos enfoques. Entonces, creo que el slide que viene ya es adentrándonos al caso de la República Dominicana, específicamente, si pueden pasar por favor. Precisamente, entonces, ¿qué pasa en el caso de la República Dominicana? La República Dominicana, como les había mencionado, puede pasar el slide, tuvo una participación bastante activa de los procesos de las consultas. En el caso dominicano se desarrollaron temáticas en estos enfoques de Agenda 2030 y personas de edad, esto es garantizando el tema de no dejar a nadie atrás. En ese proceso de construcción de la agenda a nivel nacional, además de la encuesta Mi Mundo y de los demás procesos de negociación gubernamental, también se desarrollaron consultas temáticas. Agenda 2030 y voluntariado, Agenda 2030 y migración, Agenda 2030 y discapacidad, acción humanitaria, porque como país nosotros somos el octavo país con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático. Y eso es muy notable con cualquier situación, evento climático que se dé. Un huracán, muchas cosas pueden suceder, que todo ese enfoque de desarrollo, acciones que se hayan desarrollado con un huracán pueden fácilmente desvanecerse. Pueden verlo con el caso de Barbuda, como el 95% del país, luego del paso del huracán Irma, pues quedó totalmente destruido. Y vamos a decir que casi el 99% de la población tuvo que ser trasladada a Antigua o a las otras islas cercanas. Y por primera vez leí un artículo en esta semana, en 300 años la isla está inhabitada. Y eso fue por el huracán Irma. Entonces imagínense cómo en todas estas islas, y nosotros en el caso de la República Dominicana, podemos ser impactados por cualquier evento climático, que todo esto que hemos desarrollado en todos estos años pueda así mismo pues desvanecerse. Entonces ahí es que se habla del tema de la resiliencia y cómo los países tienen que trabajar en fortalecer el tema de reducción de riesgo de desastres
y la acción humanitaria es la posterior. ¿Qué pasa luego de un evento climático y cómo volvemos a donde estábamos antes del impacto? Y también Agenda 2030 y orientación sexual, de lo que les hablaba. Esta fue la única consulta en el mundo que se realizó enfocada en la Agenda 2030, garantizando pues claramente las voces de todos estos grupos para el proceso de conformación. Pasando al siguiente slide, entonces, aquí les quiero presentar los avances en este sentido en la República Dominicana. Pasando el slide, uno de estos pasando el slide por favor, uno de estos es el informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, transición a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este informe, que les invito a que de verdad lo descarguen y lo tengan como parte de las herramientas de trabajo, presenta en dónde nos quedamos como país en estos objetivos de manera más detallada. Yo le hice un resumen muy breve al inicio, pero aquí se desglosa todos estos puntos que les estuve hablando de estos 15 años. Este informe lo pueden encontrar en la página que les hablaba de odm.govlarga.do y lo pueden descargar. Y hace un análisis inicial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la estrategia nacional, donde se hace una relación de cuáles son los vínculos que se tienen entre las líneas de acción de la estrategia y la Agenda 2030. Pasando el slide, este es el otro informe que les invito a descargar y lo tomen en cuenta, que es el informe Voces de la República Dominicana, que hace un resumen de todo ese proceso participativo de diálogo que hubo en el país. ¿Qué dijeron las personas de edad que necesitaban con el enfoque en esta agenda? ¿Qué dijeron los migrantes y la Agenda 2030? ¿Qué dijeron los grupos de LGBTI, gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en la República Dominicana que necesitan para mejorar su calidad de vida en el país? Entre otros grupos, aquí está. Además, contempla un breve análisis de las 200.000 personas que participaron en la encuesta Mi Mundo. La encuesta Mi Mundo llegó al 2% de la población dominicana y fue un proceso, pues gracias a todas estas instituciones, JCI formó parte también, entre otras más, juntas de vecinos, redes comunitarias, la Vicepresidencia de la República Dominicana, el Consejo Nacional de Drogas, todas estas instituciones estuvieron trabajando precisamente en ir a puertas, a casas, a espacios, a consultar cuáles eran esas necesidades de desarrollo que las personas entendían eran las más prioritarias. En este informe lo pueden encontrar. Otro de los procesos que se está realizando en el país es el RIA, que es lo que se le llama Rapid Integrated Assessment, o revisión rápida integrada a los documentos nacionales. En el caso de la República Dominicana se hizo una relación entre la estrategia y la agenda, la estrategia nacional. Y aquí se determinó que aproximadamente un 70% de la Estrategia Nacional de Desarrollo se encuentra vinculada directamente a la Agenda 2030. Ahora bien, a pesar de que tiene mucha similitud, y eso es muy importante porque nos demuestra directamente el vínculo que existe ya en una estrategia nacional que fue aprobada, no es menos cierto que el 30% que está ausente de esta agenda de desarrollo en la agenda nacional están vinculados a los temas del ODS 12. Ustedes tienen el papelito en la mano. El ODS 12 es el que se relaciona a producción y consumo sostenible. Todo el tema de desechos sólidos, los vertederos, el tema de cómo las empresas están efectivamente emitiendo estos desechos tóxicos, cómo se está procesando. Nosotros somos una isla, como les decía, un pequeño estado insular en desarrollo junto con Haití, donde tenemos que de alguna manera todo este tema de desechos tenemos que comenzar a hablarlo, porque va a llegar un momento en que efectivamente no vamos a saber qué vamos a hacer con esto, y esto de alguna manera u otra está ausente en la estrategia nacional, y es uno de los puntos importantes que debemos de hacer frente en las acciones o políticas que estemos determinando. Otra de las perspectivas que trae el RIA también es cómo el pilar de planeta está también un tanto ausente en ese 30% que les decía que no hay relación. Todos los temas vinculados a vida submarina, los océanos, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo yo sé ahora mismo cuál es el impacto que está teniendo las acciones nacionales a la vida submarina, a los océanos, a los ríos? Todo eso es sumamente importante, y más nosotros que somos una isla, vuelvo y repito. Otro de los puntos que quiero destacar de aquí antes de que pasemos, y que les voy a recalcar bastante, es el tema de los indicadores, la estadística. ¿Qué pasa? Señores, los datos, se lo voy a poner en el siguiente ejemplo, siempre lo hago más o menos relacionado a este enfoque.
Si nosotros queremos saber el día de hoy cómo vamos a atacar una problemática, nosotros necesitamos datos. Imagínense que ustedes quieran buscar soluciones a, digamos, un tema. Cualquier problemática que ustedes sepan ahora mismo. Feminicidio. Feminicidio, por ejemplo. Si nosotros queremos saber el día de hoy cuáles son las situaciones que se están dando con feminicidio, nosotros necesitamos datos estadísticos que nos digan cuáles son los casos que están sucediendo ahora mismo con ese tema. Pero también, además de los datos, necesitamos también el tema de esos datos en el territorio. ¿Cuántos casos hay en este espacio? ¿Cuántos casos hay en aquel espacio? Para eso, nosotros necesitamos alimentarnos de lo que se llaman registros administrativos. Los registros administrativos son esos formularios que cuando llega una persona a presentar un caso determinado de feminicidio, por ejemplo, se llene un formulario y se diga, este es un caso de feminicidio, y se llene con la calidad necesaria. Ese registro administrativo, luego de que es llenado en la fiscalía, en este caso, en la procuraduría o en el destacamento donde ha sido reportada la situación, luego de que es llenado, se supone que esto tiene que procesarse. ¿Por qué? Porque ese formulario que se llenó por un solo caso es el que va a alimentar la base de datos para decirme, ah, mira, en la República Dominicana el día de hoy han habido 60 casos, por ejemplo, y me lo pueda decir de manera efectiva. Esos registros administrativos, señores, en el caso de la República Dominicana, tienen que seguir fortaleciéndose, y son los que van a garantizar, son los indicadores, es el registro que me va a decir a mí como país cuántos son los casos que están dando y que yo necesito trabajar para hacer frente a esos casos. Vámonos a otro ejemplo, el caso de los registros administrativos en materia de salud. Si hay un brote de Zika en Elías Piña y yo necesito hacer frente a ese brote de Zika en Elías Piña, yo necesito efectivamente trabajar con esos registros, porque son los que me van a decir cuántos casos de Zika me están llegando, pero también me van a decir esa cantidad de casos, cuántos materiales necesito para hacer frente a esos casos. Señores, a veces no entendemos la importancia que tienen los datos. Sin los datos no podemos hacer frente a las problemáticas, así de simple. Entonces, en el caso de la República Dominicana, con la Agenda de Desarrollo 2030, Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, perdón, que es como correctamente se dice, esta agenda contiene 169 metas y más de 230 indicadores. ¿Qué son estas metaindicadores? Son las pautas, o sea, son los procesos medianos y los procesos también directos con el tema de indicadores que me van a ayudar a mí a saber cómo puedo reportar y mejorar la situación de esas temáticas. Entonces, el 40% de este proceso de la agenda actualmente no se puede medir en la República Dominicana. El 40% de la agenda. Estamos hablando de que 40% de estos indicadores, que son los que nos van a ayudar a nosotros a tener, de todas estas temáticas que tenemos ahí de sus 17 objetivos, un mecanismo de reportar que se está avanzando, que se está haciendo algo, que lo integramos en las políticas, en las acciones directas, ese 40% está ausente en la planificación. Entonces, hay un desafío muy grande ahí, en el tema de los indicadores, en la recolección de los datos, y en reforzar los registros administrativos que yo les decía. ¿Por qué? Cuando hay un caso de Zika y se va a una unidad de atención primaria de salud, en ese caso, como les dije, Elías Piña, una persona presenta fiebre alta, presenta esta situación, presenta aquella situación y va a una unidad de atención primaria, que es lo que tiene más cerca. Cuando llega y lo reciben, tienen que llenar ese formulario. Ese formulario que llenan tiene que estar bien completado. Luego de bien completado, tiene que procesarse. Si esa parte pequeña no se hace bien, entonces el Registro Nacional, que nos presenta los datos o las estadísticas nacionales, no van a estar correctamente reportadas y no nos van a ayudar entonces en avanzar. Y eso lo refleja este proceso, que todavía está en revisión. Se hizo en el año pasado, en agosto, hace ya un año, en agosto del año pasado, y este año se está revisando para su publicación y reflejar esos desafíos que tienen. El siguiente slide, entonces quiero... siguiente slide. Hola. En el siguiente slide quiero hablar un poco también del proceso de implementación hasta el día de hoy. ¿Cómo vamos en algunos de estos objetivos? Siguiente slide, por favor. En el caso del objetivo número 2 específicamente,
Pueden dar de nuevo, gracias. En el objetivo número 2, que es relacionado a Hambre Cero, en el caso de la República Dominicana, ya se ha comenzado todo un proceso de desarrollo de este objetivo. Y yo les diría que uno de los objetivos que de alguna manera muchas de las políticas públicas o políticas sociales se están desarrollando desde hace unos años, con el tema de Progresando con Solidaridad, todo este esquema de la política social dominicana que recae sobre el Gabinete de Políticas Sociales, y ya se han realizado varias consultas directamente con el objetivo número 2, y pueden pasar al siguiente slide donde se presenta cómo se han conformado unos grupos de trabajo a nivel nacional que están determinados ante un comité ejecutivo, un grupo de investigación, un grupo técnico consultivo, que son los que están desarrollando directamente las acciones para este objetivo número 2. Ahora mismo se está lanzando, y eso se lo podemos hacer extensivo, una consulta en línea, y es uno de los proyectos que estamos trabajando. Hoy mismo tuve una reunión previo a venir para acá. El otro mecanismo de reporte regional, entonces esto es global, lo que les decía. Ahora bien, el reporte regional, este reporte regional es el que se lidera por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, donde cada año se van a reunir los países de la región y van a tener también que dar un seguimiento de cómo van en el proceso de desarrollo de esta agenda. El siguiente slide que les voy a mostrar, por favor, es cómo a nivel regional se han estado conformando consejos multisectoriales, porque uno se preguntará también cómo esto se desarrolla en el esquema nacional, cómo esto camina, cómo esto va caminando a nivel nacional. Pues cada uno de los países o ha designado una comisión, o ya tomaron una comisión creada y le dieron un twist con el tema de la Agenda 2030. En el caso de la República Dominicana se emitió por decreto la creación de la Comisión ODS, o la Comisión Interinstitucional de los ODS. Es importante que la conozcamos. ¿Por qué? Porque esa comisión es la que tiene que asesorar directamente al país, en su caso al gobierno de turno, en cuáles son los puntos prioritarios que tiene que trabajarse para el logro de esos objetivos. Y esa comisión tenemos que estar siempre viendo qué está pasando, porque es la que va a estar dándole, vamos a decirle que va a estar trillando el camino a nivel gubernamental del proceso de la Agenda 2030. Y la misma también tiene asientos de sociedad civil, ojo con esto. Tiene algunos asientos de sociedad civil, algunas de las instituciones que forman parte de la misma son pocas, pero una de ellas es Fundación Sur Futuro, Alianza ONG, desde sociedad civil, y está desde el sector privado, el CONEP. Y hay otras instituciones que de alguna manera u otra están tratando pues de vincularse e insertarse en el proceso. Entonces esto no es cerrado, para que lo tengan en cuenta. En el caso dominicano, siguiente slide, aquí solamente les muestro rápidamente la foto de juramentación de la comisión y las instituciones que forman parte de la misma. Aquí hay algunas que faltan, como el Ministerio de la Mujer, entre otras, que ya están. Y ahora la idea es que se inserten otras, como el Ministerio de Administración Pública, el MAP, por el tema del ODS, de instituciones eficaces, sólidas y eficientes. Tuvimos una reunión con ellos recientemente, donde todo su personal prácticamente se capacitó en la Agenda 2030. Y el tema también, FEDOMU forma parte también de la misma, entre otros, que también es importante, les digo, que le demos seguimiento a esta comisión, porque es la que de alguna manera está pues dándole, encaminando este proceso. Entonces el tema de los indicadores, y volvemos aquí con el tema estadístico, es importante. Sigamos. Yo les quiero mostrar esta gráfica, en donde, esto es a nivel regional, la región América Latina y el Caribe, nos muestra cuáles son los objetivos en donde estamos mejor posicionados como región, donde sí podemos reportar, donde sí al día de hoy hay metodología para medir esos procesos. Aquí arriba está el objetivo número 3. El objetivo número 3, que es salud y bienestar, es donde más al día de hoy se puede reportar a nivel regional de manera más eficiente. El segundo, el fin de la pobreza, igualdad de género, trabajo decente. Por último, vámonos aquí abajo, están el objetivo número 13, que es acción por el clima. Hay grandes dificultades para poder reportar cómo van esos avances. Y el que yo les decía, que es el 12, producción y consumo responsable, no solamente el caso Dominicana, estamos a ese nivel,
de que más del 40%, de ese 30% que no se encuentra en la planificación, es sobre ese ODS. Entonces, si les quería mostrar esto, el siguiente es a nivel de la capacidad de los países en reportar. El país que al día de hoy tiene mayor capacidad de reportar es Cuba, de la región. Tiene sus metodologías más desarrolladas en este sentido para dar seguimiento. En segundo lugar, Costa Rica, El Salvador, y República Dominicana está aquí, en capacidad de reportar los indicadores ODS. En último lugar, aquí tenemos pues a Barbados, y el promedio de América Latina está aquí abajo. O sea que como quiera, el promedio de América Latina es muy desafiante. Los países de la región tienen grandes desafíos en reportar sobre estos indicadores. Casi estoy terminando, para que no se me desesperen, pero sí quiero que por favor retengan estas informaciones para que les puedan servir más adelante. Siguiente slide, por favor. En el siguiente slide, siguiente slide, quiero hablarles de 5 aspectos que tenemos que considerar para la implementación de la Agenda 2030 a nivel local. Y esto lo saqué, les presento esto de parte de la investigación que estuve haciendo en el territorio hace unos meses. Y son 5 aspectos sencillos. Primer aspecto, por favor, siguiente slide, es el tema de articular la planificación local y nacional. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que a nivel local nosotros contamos con, vamos a decir que la unidad de gobierno más cercanas que tienen a nivel local las personas que viven en un municipio determinado son los ayuntamientos. Los ayuntamientos, de alguna manera u otra, son los que tienen ese poder de desarrollar los planes municipales de desarrollo. Los planes municipales de desarrollo vienen siendo como esa especie de estrategia o de agenda local que nosotros podemos impactar directamente en esas comunidades que se encuentran más cercanas a nosotros. Por eso es importantísimo que la planificación local nosotros podamos hacerle como una especie de filtro. Y quiero pasar al siguiente slide. Una especie de filtro. ¿En cuáles aspectos de filtro? Por ejemplo, 1, ¿cómo está el enfoque de derechos humanos en nuestra planificación local o estos aspectos de desarrollo humano sostenible? Todo esto que vemos de la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cómo está presente en la planificación de MOCA o en la planificación de nuestras comunidades o municipios? Eso es importante que nosotros hagamos ese filtro, ver cómo está nuestra planificación el día de hoy y si realmente incorpora las necesidades de desarrollo que nosotros queremos. Pero también, muy importante, el tema de la inclusión. Todos los grupos que se encuentran en ese municipio se sienten representados por ese plan de desarrollo local. Esas son preguntas que se tienen que hacer también los municipios, los municipios y las personas de ese espacio. El otro tema también es cómo se vincula la Estrategia Nacional de Desarrollo, todas estas estrategias nacionales, con nuestra planificación. ¿Realmente nuestra planificación se corresponde a la estrategia y la estrategia a nuestra planificación? Esa comunicación tiene que existir, porque ahí está también el tema del presupuesto. Presupuesto destinado directamente a esas acciones a nivel local. Es importante el liderazgo, la participación directamente y el compromiso local. Nosotros no podemos esperar en que la Agenda 2030 se va a desarrollar efectivamente desde gobierno central. Gobierno central puede ser uno de los que lleven el liderazgo en algunos procesos, pero eso no significa que el desarrollo de esta agenda no se vea desde la perspectiva local, y para eso les fui dando algunas de esas herramientas que le acabo de hablar. El otro tema también es el análisis de los datos existentes. El tema de los datos, como yo les decía, ¿cómo podemos aportar de manera local a esos datos? Tenemos que revisar nuestros registros administrativos. Si nosotros tenemos incidencia en los hospitales, en la comunidad, en las unidades de atención primaria de salud, en la fiscalía, entonces, cuando vayan a llenar esos procesos, ¿cómo nosotros de manera voluntaria podemos apoyar ese proceso? Mire, mi unidad de atención primaria, mi doña, amiga, amigo, el que esté ahí sentado, ¿cómo usted está llenando ese formulario? ¿Lo está llenando bien? O sea, ejerzamos esa ciudadanía activa de la que hablaba en el discurso al inicio. Eso no es solamente esperar que lleguen las cosas de nuestras casas, es también salir a involucrarnos, hacer proyectos comunitarios. Vamos a ver cómo realmente está funcionando estos procesos, vamos a vincularnos, vamos a accionar.
Los fondos destinados a nivel nacional, es decir, el presupuesto, como yo les decía, para que el presupuesto responda a las necesidades, nosotros tenemos que hablar también. Tiene que haber una comunicación constante. ¿Cuáles son nuestras prioridades y cómo esas prioridades están contempladas en nuestros planes de desarrollo municipales? O sea, no podemos entender que, bueno, esto está sucediendo y no hay presupuesto y no hay fondos. Sí, pero ¿cómo nos estamos vinculando a la participación local y cómo esa participación local se está influenciando en el gobierno central? Entonces, en base a esas prioridades es que se selecciona el presupuesto. El presupuesto se aprueba en el Congreso, pero ¿cómo se alimenta eso? Entonces, vincularnos un poquito más en esos debates es importante. Identificar, bueno, esto es otro tema de indicadores, pero por último y no menos importante, el tema de las alianzas. Nosotros no podemos entender que vamos a caminar de manera separada o en islas. No podemos avanzar en islas en este proceso, sino que tenemos que pensar efectivamente, yo tengo esto, pero yo puedo potenciar lo que tengo con esto que tiene otro grupo de la sociedad, o otro grupo local, o otro grupo en la comunidad. Entonces, unificar todos estos procesos son los que nos van ayudando a que efectivamente esta agenda pueda generar impacto. Yo les hablaba del ejemplo del laboratorio de innovación de datos. Ese laboratorio de innovación de datos es una alianza. Gobierno, sector privado, academia, que me ayuda con el proceso también de desarrollo de las investigaciones, y el sistema de Naciones Unidas. Entonces, ustedes a nivel local también pensar cuáles son los actores con los que contamos a nivel local y cómo podemos generar alianzas para impactar, tal vez no la agenda completa, pero sí por lo menos priorizar algunos puntos que son los más prioritarios, más importantes, más neurálgicos en nuestro espacio determinado, para efectivamente impactar en los mismos y generar ese cambio que se necesita. Y con esto yo quiero que entiendan, lo he dicho varias veces, toda esta información es importante, es poder, pero también la información es responsabilidad de todos y todas. El nosotros saber esto el día de hoy no significa que vamos a tener esta información y vamos a ser los únicos que vamos a contar con la misma, sino que tenemos la responsabilidad ahora de cuando nosotros salgamos de ahí, tal vez no hoy porque nos vamos a acostar y vamos a descansar, pero sí mañana, cuando ustedes se levanten, pasado y el lunes, ¿qué estamos haciendo efectivamente para que estas cosas se den y caminen? Hacernos esa pregunta diariamente. ¿Qué yo hice el día de hoy para aportar a que realmente esta agenda o estos procesos de desarrollo o estas prioridades tengan el impacto necesario en el territorio, en mi comunidad, en mi casa? Comenzando por la casa, comenzando por cómo nosotros procesamos esos desechos de nuestra casa, cómo lo estamos organizando, cómo estamos comportándonos de manera individual y también de manera colectiva. Entonces, les invito a hacer esa reflexión diaria. Cuando ustedes se vayan a acostar, pensar, ¿qué hice hoy para generar este cambio que necesita mi comunidad? Y al otro día también a la mañanita, ¿por qué no? ¿Qué voy a hacer hoy para generar ese cambio que necesita mi comunidad? Con esto les dejo y muchísimas gracias. La representante de la ONU con nosotros, Mildred Clemens Samboy. Fuerte un aplauso para ella.